Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Ser o no ser materia. Bienvenidas y bienvenidos, estimados alumnos de segundo de secundaria. Estamos en la sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Ciencias Física. En esta ocasión nos acompaña la profesora Nora Alejandra Peña, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenida, profesora Nora. Gracias, Enrique. Me da mucho gusto poder participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas las alumnas y alumnos que nos acompañan. La sesión de hoy se titula Ser o no ser materia. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son lápiz y goma, colores y cuaderno. Les sugerimos que a manera de evidencia elaboren un mapa mental en el que consideren los siguientes puntos. ¿Qué es la materia? Clasificación de propiedades de la materia. ¿Qué es la masa? ¿Qué es el volumen? ¿Qué es la densidad? Para facilitar este trabajo, no olviden tomar notas de las ideas principales, de sus reflexiones y de las preguntas que surjan durante el desarrollo del tema. Bueno, si ya tenemos todo listo, entonces, ¿qué le parece, maestra, si comenzamos? Enrique, ¿podrías examinar estas imágenes y mencionar qué tienen en común? No sé. Los colores son diferentes. Los materiales son diferentes. Ay, maestra, le seré franco, no puedo identificar ninguna relación entre todos esos objetos. Es difícil relacionarlos con base en forma o tamaño. Si los relacionas basándonos en su constitución, podemos decir que todos los objetos están constituidos de materia. Ay, maestra, qué interesante, pero sigo con la misma duda porque no sé qué es materia. Qué bueno que lo mencionas, Enrique, ya que es un concepto importante en ciencias, así que es necesario estudiarlo detalladamente. Por ello invitamos a nuestras estimadas alumnas y alumnos a observar el siguiente video. Parece que estos chicos han hecho una gran labor de limpieza, pero no solo eso, a los materiales les han dado un orden. ¿Por qué los agruparon así? ¿Acaso será por su forma o su consistencia? ¿O tal vez por su peso? Si observan con atención, fueron agrupados por características que reflejan algunas propiedades de la materia. Todos los objetos a nuestro alrededor están hechos de materia, cuya primera definición es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. No confundamos la masa con el peso, pues este es la fuerza con la que un objeto es atraído por la Tierra. En cualquier estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, los objetos tienen masa y ocupan un volumen. Por ejemplo, esta piedra tiene masa y ocupa un espacio determinado. ¿Cómo sabemos cuánta masa tiene y cuánto espacio ocupa? Veamos la siguiente experiencia. Si queremos medir la masa de distintos materiales, por ejemplo, 2 bolas de distinto material, o 2 cubos de igual tamaño, o 2 trozos de metales distintos, en estos 3 casos el espacio que ocupan los objetos es igual, pero tienen distinta masa. En cambio, estos objetos tienen la misma masa, pero ocupan diferentes volúmenes. ¿Pueden ahora saber cuánta masa y cuánto espacio ocupa un objeto? ¿Cómo se miden? La masa se puede expresar en gramos o kilogramos, mientras que el volumen, que es el espacio que ocupa el objeto, se expresa en centímetros o metros cúbicos. Recordemos que la masa se mide con una balanza. Para conocer el volumen de un sólido de forma irregular, basta sumergirlo en un líquido
y medir la cantidad de líquido desplazado. Los globos inflados con helio siempre suben cuando se sueltan. ¿Qué relación tiene este fenómeno con la masa y el volumen? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque el gas es más ligero que el aire. Porque depende de la energía que contenga el globo. Porque el gas caliente hace que el globo se eleve. Porque el gas es más ligero que el aire. ¿Por qué es más ligero el helio? Bueno, esto sucede porque el helio tiene menor densidad que el aire, por lo tanto sube más rápido. Por la temperatura que lleva dentro del globo. Si conocemos tanto la masa como el volumen de un objeto, podemos conocer otra propiedad de la materia: la densidad del material del que está hecho el objeto. Para conocer la densidad de un material, es necesario medir su masa y el volumen que ocupa el objeto. Por ejemplo, si tenemos 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva y su masa es de 91.7 gramos, ¿cuál es su densidad? Exacto. Para obtener la densidad dividimos la masa del objeto entre el volumen del mismo. Así obtenemos que la densidad del aceite es de 0.917 gramos por centímetro cúbico. La densidad es una propiedad de la materia que tiene un valor definido para cada sustancia. ¿Podrían identificar cuándo un material es más denso que otro? Gracias por seguir con nosotros. Maestra, ¿nos puede ayudar para rescatar las ideas principales del video? Claro, Enrique. Para nuestras alumnas y alumnos que no lograron tomar notas durante el video, es la oportunidad de complementar sus apuntes. Iniciemos con la definición de materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa y volumen. Maestra, ¿y por qué es importante estudiar la materia? Estudiamos la materia porque al conocer sus propiedades podemos desarrollar diferentes artículos que faciliten nuestra vida. Por ejemplo, podemos mezclar metales para lograr aleaciones más fuertes, pero más ligeras, necesarias en la aviación. También podemos utilizarlas para separar mezclas de diferentes líquidos. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales. Desde ese enfoque podemos decir que esto es pero muy importante. Tienes razón, Enrique. Para facilitar su estudio, se han clasificado estas propiedades en generales o extensivas y en propiedades específicas o intensivas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra, profesora? Las propiedades generales o extensivas son aquellas que posee toda la materia. Este es el caso de la masa, el volumen y la impenetrabilidad. Por otro lado, tenemos las propiedades específicas o intrínsecas y se refieren a las características propias de cada sustancia, que permiten que podamos diferenciar una de otra. Por ejemplo, la densidad, la elasticidad, la maleabilidad, la solubilidad, color, sabor, olor o brillo. Maestra, ¿qué le parece si repasamos lo visto en el video para disipar dudas de nuestras estimadas y estimados estudiantes y empezamos por explicar las propiedades extensivas, masa y volumen? Muy bien, Enrique. Iniciaremos con la definición de masa. Se le considera masa a la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de masa, profesora? La cantidad de masa la podemos determinar por medio de básculas, las cuales utilizan como unidad de medida el kilogramo. Y entonces, ¿y qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se puede medir utilizando 3 longitudes: ancho, largo y alto de un cuerpo.
Si usamos longitudes, entonces la unidad de medida debe estar en metros, ¿no es así? En realidad, serían metros cúbicos, Enrique. Pues recuerda que el volumen se genera al considerar 3 longitudes: ancho, largo y alto. Por ello trabajamos con metros cúbicos. Sin embargo, también se utiliza otra unidad de medida cuando se trata de figuras irregulares. Por ejemplo, nosotros no tenemos bien identificado el ancho y largo de nuestro cuerpo, únicamente la altura. ¿Cómo medirías el volumen de tu cuerpo, Enrique? Pues mediría el ancho de mis hombros y la cintura. ¡Ay, chispas! Mi cuerpo no es uniforme, ¿verdad? Hay partes más anchas y otras que no son tan anchas. La verdad es que veo difícil lograr medir mi volumen. ¿Y ustedes qué opinan, estimadas y estimados estudiantes? ¿Cómo medirían el volumen de su cuerpo? Creo que necesitamos una ayudita, profesora. Por supuesto, otra de las formas de medir un volumen es utilizando líquidos y generalmente utilizamos el agua para ello. Al utilizar líquidos es mejor utilizar medidas de capacidad, es decir, que la unidad de medida sería el litro. Ay, pues con razón, siempre que voy al mercado a comprar agua de frutas o cosas como aceite o leche, siempre me las venden en litros y no en metros cúbicos. Tienes razón, Enrique. Esta unidad de medida es la más utilizada, pero continuemos con nuestro problema. Perfecto. Si vamos a utilizar líquidos, necesitamos un recipiente para contenerlo, ¿no es así? Muy bien, Enrique. Obviamente, el tamaño del recipiente dependerá del tamaño del objeto que quieras medir. Para que lo comprendan mejor, veamos con atención la siguiente imagen y traten de responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el volumen de agua? ¿Nos puedes ayudar con la respuesta, Enrique? Claro que sí, maestra. Y mi respuesta es que el volumen de agua aumentó. Enrique, ¿esto te da una idea de cómo resolver el problema de medir tu volumen? Me gustaría hacerles la misma pregunta a nuestras estimadas y estimados estudiantes. Si miraron con atención, podemos notar que existe una diferencia de volumen. Por lo cual, si tenemos los datos del volumen inicial y del volumen final, podríamos restar ambas y el resultado sería el valor del volumen de nuestro cuerpo. Perfecto, Enrique. Eres muy listo. Para que no haya dudas, ¿qué te parece si lo hacemos? Me encanta la idea, pero ¿cuáles serían nuestros datos? Supongamos que el volumen en el recipiente es de 120 litros. Al inicio y al introducir el cuerpo aumenta a 190 litros. ¿Cuál es el volumen de ese cuerpo? Lo tengo. Si hicieron correctamente la resta, la respuesta es de 70 litros. Es correcta tu respuesta, Enrique. Considero que con esto las y los estudiantes que nos acompañan ya no tienen ninguna duda sobre las propiedades generales de la materia, es decir, masa y volumen. ¿Tú qué opinas, Enrique? Pues entendí muy bien la explicación y estoy seguro que también nuestras alumnas y alumnos. Perfecto, entonces ya podemos reflexionar sobre el ser o no ser. Les propongo que reflexionen sobre esta premisa y me respondan, ¿el aire es o no es materia? Uy, qué difícil pregunta, profesora. Pero creo que tengo la respuesta. Por lo que entendí, la materia debe tener masa y volumen. Como yo no veo la masa, esta no existe. Por lo tanto, el volumen tampoco. Entonces mi respuesta es que el aire no es materia. Lo siento, Enrique, pero estás en un error. Sé que es difícil de ver a primera vista. ¿Qué te parece si lo comprobamos con un pequeño experimento? Me parece muy bien, maestra. ¿Qué vamos a necesitar para hacerlo? Para nuestro experimento necesitamos 2 botellas de PET, 2 globos como estas que tenemos aquí. Listo. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora te voy a pedir que introduzcas el globo dentro del envase dejando la boquilla. ¿Pero qué cree? Yo ya me adelanté y ya lo puse adentro. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos? Claro que sí.
Enrique, yo también tengo mi botella. Lo siguiente es ver quién logra inflar el globo. ¿Podrás hacerlo en 2 intentos? Yo soy un experto inflando globos. Bueno, entonces intentémoslo contando hasta 3. 1, 2, 3. Ay, ay, ay. Yo creo que el globo tiene algo raro, pero lo volveré a intentar. Muy bien, comencemos de nuevo. 1, 2, 3. No sé qué pasó, pero no lo puedo inflar, maestra. Es mi turno, Enrique. ¿Me ayudas a contar? Por supuesto. Uy. 1, 2, 3. ¿Pero cómo lo puedo inflar? Cuando soplamos dentro del globo que está en la botella, este no se puede inflar porque aunque no lo vemos hay aire dentro de la botella y este ocupa un volumen que no puede ser invadido al inflar el globo. Yo pude inflar el globo porque en la base de la botella existe un orificio, el cual permite que desaloje el aire contenido en la botella y permite que se infle el globo. Entonces mi respuesta anterior estaba equivocada. Así es, Enrique. Lo más importante de este experimento es que además de comprobar que el aire tiene volumen, comprobamos también la propiedad que se llama impenetrabilidad. Es decir, que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, ¿también es posible que tenga masa? Claro, el aire también tiene masa. Sin embargo, esta cantidad de masa es más difícil de observar, ya que necesitamos básculas más sofisticadas que sean capaces de detectar cantidades muy pequeñas. Claro, pues recordemos que el aire es un gas y de acuerdo con nuestro modelo de partículas, estas se encuentran muy dispersas, es decir, que tenemos poca materia en un volumen muy grande. No lo pudiste haber dicho mejor, Enrique. Para continuar, ahora hablaremos de una tercera propiedad que es la densidad. Esta es una propiedad específica, es decir, que es característica de cada elemento. Son como nuestras huellas digitales, maestra. Has dado un muy buen ejemplo, Enrique, pues esta característica es única para cada elemento, por lo cual nos permite diferenciarlo de otros. ¿Cómo podemos entender la densidad, maestra? ¿Te parece si hacemos una pequeña demostración para que entendamos qué es la densidad? Pero por supuesto, claro. Tenemos aquí 3 tubos de ensayo con diferentes sustancias. En el primero tenemos miel, en el segundo tenemos alcohol y en el tercero tenemos aceite de ricino. Mientras yo los vierto en la probeta, ¿me puedes apoyar realizando una hipótesis de lo que va a suceder? Probablemente se mezclarán y tendremos un nuevo compuesto. ¿No es así? No necesariamente. Enrique, si ves los líquidos, estos se van separando y van ocupando un lugar en la probeta. ¡Ay, maestra! Se está empezando a ver bastante bonito. Pero, ¿por qué pasa esto? Veamos la definición de densidad y con base en ella, algunas preguntas guía. ¿Te parece si tú mismo lo explicas? Claro que sí, maestra. También invito a las alumnas y alumnos a que lo intenten en su casa y argumenten. ¿Por qué se separan los diferentes líquidos? Entonces iniciemos. Se considera la densidad como la cantidad de masa que ocupa determinado volumen. Dado que esto implica una relación entre la masa y el volumen, su unidad de medida son gramos por centímetro cúbico, en el caso de sólidos, o gramos por mililitro en el caso de líquidos. Con base en esta aseveración y para comprender qué pasó en la probeta, utilicen las siguientes preguntas guía para reflexionar. ¿Qué líquido se posicionará en la parte superior de la probeta? ¿Qué líquido se encuentra en la parte más baja de la probeta? Con los datos de densidad de cada líquido presentados en la siguiente imagen, ¿qué líquido esperas que se encuentre a la mitad de la probeta?
Enrique, ¿podrías explicar lo que entendiste? Claro, maestra. Espero que esté bien. Si no es así, por favor, corríjame. Cuenta con ello, Enrique. Lo que entendí es que un líquido es más denso. Si este contiene más masa en un determinado volumen, por lo tanto, el líquido que tiene más masa se irá al fondo de la probeta porque es más pesado. Por otro lado, el líquido que tiene menos masa ocupará la parte superior de la probeta porque al tener menos masa es más ligero. Finalmente, de acuerdo a los datos de densidad presentados en la tabla, el líquido que estará en la parte media de la tabla será el aceite. Excelente explicación, Enrique. Si vemos la probeta, efectivamente los líquidos están ordenados de acuerdo con su valor de densidad, siendo el más denso el que está en el fondo. En este caso es la miel, el menos denso el que se encuentra en la parte superior. En este caso es el alcohol. Fascinante, maestra. ¿Podemos ejemplificar otro uso de la densidad? Propongamos el ejemplo que pasó hace mucho tiempo. Para ser más preciso, en el siglo III antes de nuestra era, el rey Hierón de Siracusa solicitó a un orfebre que creara la corona más hermosa de oro, pues le gustaba ser muy ostentoso, y para ello le dio un lingote de oro puro. Al recibirla notó algo raro, pero no pudo describir qué era y empezó a sospechar que la corona no era totalmente de oro. Pues en aquellos tiempos una práctica muy usada para la estafa era sustituir una parte de oro por plata. Entonces mandó a llamar a Arquímedes, quien era famoso por ser un matemático muy sabio. El rey le expuso el problema y Arquímedes supo en un instante que tendría que calcular la densidad de la corona. Sin embargo, carecía de toda la tecnología que hoy en día conocemos. Por lo cual, lo único que pudo hacer fue pesar la corona y el lingote y comprobar que pesaban lo mismo. Ahora lo único que necesitaba era calcular el volumen y la única manera de hacerlo era fundiendo la corona. Al rey le gustaba mucho su corona y no quiso fundirla hasta que existiera una evidencia contundente de que lo habían engañado. Arquímedes, a pesar de invertir tiempo para encontrar la respuesta, no lo lograba, hasta que un día, al tomar un baño en una tina, Arquímedes se percató de que conforme se iba adentrando en la tina, el volumen de agua subía, lo que lo llevó a asociar conceptos y comprender el hecho de que, al sumergirse, la cantidad de agua desplazada equivalía a su volumen. Entonces gritó ¡Eureka!, que en español significa lo he encontrado. Luego salió corriendo hacia el castillo y tomó una pieza de plata y una de oro del mismo peso que la corona, y las introdujo por separado en una vasija. Midió el volumen desplazado de cada una y finalmente hizo lo mismo con la corona. Al tener el dato de los 3 volúmenes, se dio cuenta que el volumen de la corona se encontraba entre el volumen de oro y el volumen de la plata. De esta manera pudo demostrar que el orfebre había engañado al rey y le había dado plata por oro. Con este relato nos podemos dar cuenta de la importancia de conocer las propiedades de la materia, no nada más para diferenciar un material de otro, sino también para aplicarlas en el desarrollo de nuevas tecnologías. Para terminar, les invitamos a que se reúnan con su familia y comenten alguna otra propiedad de la materia que utilizan en su vida cotidiana. Maestra Nora, le agradezco mucho su intervención en esta sesión. Y a nuestras estimadas alumnas y alumnos, les invito a encontrarnos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx,
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.